En este vídeo os voy a explicar mi experiencia en el mundo del trading. Empezaré desde el inicio del todo, cuando entré en este fabuloso mundo, hasta la actualidad. Bienvenidos a Código Trading, soy Dave y os voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Todo empezó cuando un amigo mío me enseñó sus inversiones. Él me comentó que estaba invirtiendo en bolsa y un día pues le dije, ¿me puedes enseñar eso que haces? Y él pues en un portátil abrió la pantalla y me enseñó los gráficos, como estos de aquí, y me dijo que aproximadamente estaba sacando unos 500 euros mensuales. Eso me llamó bastante la atención, ya que no tenía una cuenta muy grande. Él estaba con una cuenta de 10.000 euros y sacaba 500 cada mes. Y en ese momento, pues él me enseñó, me dijo un poco cómo iba todo esto y ahí quedó la cosa. Entonces, eso como que plantó una semilla y yo, al cabo de unos días, empecé a buscar por internet. Ahí pues di con muchos vídeos de YouTube, muchas academias y mucha información de brokers que explicaban cosas sobre el tema. Lo primero que vi y que me llamó más la atención y era como muy simple eran lo que son las opciones binarias, que en la actualidad pues no lo hubiera encontrado, ya que en la Unión Europea y sobre todo en España están prohibidas. Entonces yo empecé a formarme y al cabo de un tiempo abrí una cuenta de opciones binarias. En ese momento, pues esa cuenta era pequeñita, pero la fundí. O sea, creo que abrí solo 100, 200 euros, no recuerdo exactamente cómo fue la cuenta primera, pero esa cuenta la acabé fundiendo y desapareció. Aquí es cuando ya me llegó información, eso ya habían pasado unos meses, de que el amigo mío había quebrado también su cuenta. O sea, había pasado esos 10.000 ganando 500 cada mes y cuando estaba sobre 15, 16.000, pues pasó a cero. Por tanto, todo lo que había ganado cada mes tampoco sirvió de nada porque lo acabó quebrando. En ese momento ya me quería como olvidar de todo el tema del trading, ya que yo había tenido pérdidas pequeñas, mi amigo había tenido una pérdida grande y él realmente ya se olvidó del tema, pero yo no. Yo seguí insistiendo. Como en opciones binarias no me había ido bien, entonces me puse a investigar otros mercados. Y ahí es cuando llegué al Forex. Y vi que el Forex, a diferencia de las opciones binarias, hay el factor tiempo que lo controla el trader. Entonces, en la opción binaria, tú dices, esta acción que está en este punto estará más alta de aquí a una hora o estará más baja de aquí a una hora o de aquí 15 minutos, el tiempo que salga establecido y que elijas. Pero no puedes después alterar eso. Si has dicho que de aquí a una hora estará alcista, o lo ganas o lo pierdes todo. Si, por ejemplo, arriesgas 50, pues pierdes esos 50 y es más parecido a lo que sería una apuesta deportiva. Entonces, en el Forex tenía la ventaja de que yo podía gestionar entre medias, podía decidir mover a empate, podía reducir una pérdida aprovechando pues el hecho de mover un poco más cerca el stop, o muchos temas como desplazar el take profit, o sea, tenía ya más gestión. Pero como no sabía, también empecé perdiendo dinero. Ahí ya no quebré la cuenta a cero porque había visto, informado bien sobre el tema de la gestión, de solo arriesgar un 1%, entonces cuando tenía una caída de un 10% paraba la estrategia, me ponía a estudiar, me ponía a hacer backtest y todo esto. Es un trabajo muy solitario y el hecho de enseñar me empezó a aportar la parte social y además es como que cerraba el círculo, ya que acabé descubriendo que cuando una cosa la dominas, el punto final ya es enseñarla. Es como lo máximo que puedes hacer cuando eres experto en algo. El hecho de enseñarlo te hace aprender también a ti mismo. En ese momento
fue la semilla para Código Trading, y es cuando ya me puse a desarrollar unas redes sociales y una web para ofrecer mi formación con mentoría. Empecé creando un curso gratuito que se llama Código A+, que podéis ver el link en la descripción, y hasta ese punto se llegó a lo que actualmente es Código Trading, que ya lleva más de un año de vida y se ha convertido en lo que ya conocéis. Así que os recomiendo que visitéis la web códigotrading.com para ver todo lo que os ofrezco. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides también de darle a la campanita para que YouTube te avise de los nuevos contenidos. Y también, como ya te he dicho, visita códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.